Vale, hemos dicho que en el FK de un control al hueso voy a hacer un constraint orient, ¿vale? Nada se tiene que mover y el hueso cuando yo lo seleccione tiene que seguir con la rotación a 0, ¿vale? Del control al hueso constraint orient. Hago lo mismo con la rodilla, con el knee del control al hueso constraint orient, ¿vale? Y ahora, ¿qué pasa en el pie? Tanto como hicimos en la mano y como vimos en la mano, yo el pie necesito que cuando yo roto el FK rote, pero que cuando rote el IK rote. ¿Qué pasa? Que el control del FK y el control del IK no tienen la misma orientación. ¿Por qué? Porque hemos dicho que el FK va a tener exactamente la misma orientación que el hueso, pero el IK no. El IK hemos dejado la orientación con el mundo, ¿vale? Si yo cambio al IK, cuando lo selecciono, ¿vale? Está orientado con el mundo, sin embargo, el FK no. Entonces, si yo le hago de este y de este, le hago un orient constraint, que es como hicimos en la mano, esto es por un problema de malla que no lo entiende bien y se vuelve loco, ¿vale? Entonces, ¿cómo soluciono esto? Necesito crearme, ¿vale? Un grupo vacío, empty group, o si con nada seleccionado hago control G, también me crea este null, ¿vale? Que es el que yo voy a usar para hacer esta rotación. O sea, para a través de estos grupos vacíos voy a hacer el constraint al hueso y para que no se me vuelva loco voy a poner exactamente en estos grupos vacíos la misma orientación que tiene el hueso, la misma posición y la misma orientación. Entonces, desde el ankle, ¿vale? Aquí ya no me sirve el ni desde el ankle hasta este grupo que hemos hecho vacío hago un del parent, ¿vale? Y ahora este grupo tiene exactamente la misma traslación y la misma rotación que el ankle. Entonces lo voy a renombrar, este se llama L-bajo, ¿vale? Este teclado es distinto al de la Salle y distinto al de mínimo, entonces me vuelvo un poco loca con dónde están las cosas. Vale, L-bajo leg orient, a ver, perdona, voy a mirar la chuleta porque necesito ver cómo renombramos esto para que tenga toda una consistencia y no llamar las cosas cada vez de una manera. Pero como ahora yo no tengo abierto el archivo que necesito, vale, aquí un segundo, lo siento, no voy a parar el tutorial porque no controlo todavía bien el programa y necesito acabar esto hoy y no pasado mañana. Vale. Leg orient fk null. ¿Vale? Creo que algo así lo llamamos. No he conseguido encontrar el archivo, pero bueno, algo así. Entonces, este lo duplico y uno se va a llamar fk y otro se va a llamar ik. Vale, hecho. Entonces ahora, desde estos dos grupos, desde estos dos null hasta el hueso del ankle, sí que le hago constraint, orient constraint, ¿vale? Y como los dos grupos tienen exactamente la misma rotación que el ankle, no se va a mover nada cuando yo cambie de uno a otro, ¿vale? Entonces, y me aseguro de que el hueso sigue estando a 0, como cada vez que hago un constraint a un hueso, ¿vale? Me aseguro de que sigue estando a 0. Entonces ahora, para que esto funcione y cuando yo rote el FK se rote el hueso y cuando rote el IK se rote el hueso, tengo que meter cada uno de ellos dentro del control. Entonces el null del FK lo meto dentro del control de FK, ¿vale? P, y el null del IK lo meto dentro del IK, P, ¿vale? Entonces ahora, para que me funcione con el IK y con el FK, este constraint tengo que conectarlo al switch, ¿vale? Entonces ya tengo mi
FK hecho. Ahora solo tengo que conectarlo al switch para ver que funciona en uno y en otro. ¿Vale? Si yo ahora dejo, como el IK ya lo tengo conectado, si lo dejo a 0, el IK no está funcionando y entonces podré ver si funciona mi FK. ¿Vale? Esto ahora lo tengo que conectar, funcionará luego mejor. Y ahora esto, que es lo que os pasa mucho de no me funciona el FK, porque yo ahora hago así y se está moviendo el pie, pero el control se está quedando aquí, y si hago así, también parece que no está funcionando bien, porque los controles del FK tienen que estar dentro uno del otro para que el FK sea correcto y funcione como debe de funcionar, ¿vale? Entonces, el offset del foot FK tiene que estar dentro del ni FK y el offset del ni FK tiene que estar dentro del hip. Entonces, ahora sí, cuando yo mueva, ¿vale? Se va a mover todo. ¿Vale? El pie todavía se mueve a medias porque se está moviendo a medias con el IK y el FK. Entonces, para corregir esto, otra vez me vuelvo al Node Editor, ¿vale? Y lo dejo vacío, me traigo el control del switch IK-FK y me voy a traer los controles, el grupo offset de los controles de FK, ¿vale? Y voy a buscar los Orient Constraint, los tres. Uno el del hip, otro el del knee y otro el del ankle. ¿Vale? Me los traigo aquí. Y como dijimos que yo podía invertir el... Esto lo voy a quitar. Yo ahora necesito invertir lo que sale de este atributo. Este atributo está a 0, con lo cual el IK está a 0, pero cuando este atributo esté a 0 yo quiero que el FK esté a 1. Entonces le he dado al tabulador, necesito un nodo reverse, ¿vale? Esto lo hemos visto en clase ya, que se va a llamar, ¿vale? Hay que renombrarlo todo desde el principio porque si no luego es más follón. L-leg. Los nombres me los estoy inventando un poco. Luego cuando corrija, mientras que tengan un poco de coherencia, no hará falta, o sea, se pueden llamar o como lo estoy haciendo aquí o como lo encontré en el archivo, pero que tenga coherencia y que todo esté renombrado, ¿vale? Los reverse, si están renombrados, también lo miro. Entonces, yo ahora conecto del atributo del switch IKFK al input X, ¿vale? Lo conecto y del output X voy a conectar todas las cosas que vayan con el FK, ¿vale? Lo primero el control a la visibilidad, ¿vale? Para que yo ahora cuando cambie de IK a FK, ¿vale? Los controles se vean o no, ¿vale? Y ahora con los orient. Voy al knee orient, ¿vale? Lo conecto al hip orient, lo conecto y en el orient del ankle veo que tengo uno del null IK y otro del null FK. Al reverse, que es el del FK, voy a conectar el que ponga FK, ¿vale? Y directamente desde el atributo voy a conectar al otro que es el del IK. Entonces ahora, cuando yo lo tenga en el switch a 0, que significa que está activo el FK, ¿vale? Va a rotar el pie completamente con el FK, ¿vale? Ya no me va a hacer lo de antes, que no rotaba. Y cuando esté en IK, ¿vale? Va a rotar completamente. Esta cosa rara que ves que hace es porque aquí tengo el... esto no lo hará a vosotros y yo ahora mismo lo voy a corregir para que no me lo haga, porque sí que tengo conectado, que mira qué fácil, lo voy a corregir, voy a borrar este constraint, ¿vale? Esto lo haremos en otro tutorial y ahora cuando roto, ¿vale? Y así rota, otro constraint me queda, ¿vale? Esto aquí, ahora. Así es como os lo va a hacer a vosotros, ¿vale? Esto en IK, el IK, el resto funciona también, ¿vale? Todo correcto. Y cuando cambio a FK,
¿vale? Igual. Una pequeña cosilla que no me he dado cuenta y que voy a corregir ahora mismo para acabar el tutorial. Ya tengo hecho mi FK y mi IKFK. Realmente no tiene más ciencia, y lo único que voy a corregir es que yo este null del orient lo había puesto solo dentro del control, pero para cuando yo haga todo el pie, funcione todo, lo tengo que poner, lo voy a borrar, ¿vale? Lo tengo que poner aquí dentro, ¿vale? Ahora mismo voy a ver que es exactamente lo mismo una cosa que la otra, pero cuando conectemos todo esto sí que se va a hacer la diferencia, porque yo, como ya lo tengo conectado, ¿vale? No funciona porque acabo de borrar los constraints de aquí, ¿vale? No le hagáis caso. Hasta aquí el tutorial de IKFK, y como he ido comprobando todo el rato que cada cosa que hacía los huesos seguían estando todo a 0, cuando yo haga el cambio de IK a FK, ¿vale? Todo va a seguir a 0. Corte y cambio.